Yo creo que Luis no necesita presentación, por lo que estoy viendo, y los que no vienen directamente convocados por él, pues ya lo conocerán de otras veces aquí. Y el que no, que se informe. Ya sabéis que es un prolífico escritor que además ahora ya ha dado el salto de nuestras fronteras y se nos va dentro de un par de días a Bruselas. Sí señor, una cosa absolutamente increíble. Cualquier día será un auténtico milagro que por de hecho que quiero decir primero a que no conozca que esto es una iniciativa de esta señora que organizó esto con afán de establecer relaciones entre personas que necesiten, pues eso, estar más o menos acompañadas, participar en actividades sociales, sea cine, sea tardes de juego, música, aperitivos los domingos, o sea, absolutamente excursiones fuera de Madrid incluso. Y desde hace un año, pues la conocí hace un par de ellos y me pidió que le ayudara tal, y bueno, lo que venimos haciendo es una vez al mes o cada 3 semanas, depende de los temas, empezamos en enero, pues organizar charlas como esta, a la que Luis ya es el más veterano, ha venido 3 veces, hay otros que han venido 2 y otros 1, y bueno, ya hacemos variopinto, porque la sesión se llama Cuéntanos tu experiencia, y aprovecho para invitar a cualquiera que tenga algo que contar que pueda despertar interés, pues que no tiene más que decírnoslo y es el próximo ponente, ¿no? Así que bueno, sin más, no hay que decir que escribió 7 libros ya, ¿no? 7 libros ya, sí señor, sí. Y pues, seguro que tiene en la cabeza otros 3 o 4 para en cuanto a sus presentaciones den tiempo para redactarlo. Así que bueno. No, tengo 7 o 10 sin publicar, Antonio. Okay. Voy a permitirme este acto de auto. El tema es interesante y aunque sea desde el punto de vista histórico y con todas las connotaciones posteriores que estamos viviendo en los últimos 2 meses, pues luego después en el coloquio igual algo sale. Sí, ojalá. Vamos a ver cómo se miden los tiempos, porque esta es una conferencia que tengo recién preparada. Y así me gustaría, claro, que hubiera un coloquio y que habláramos de las cosas que puedan. Yo lo que he planteado es un repaso estrictamente histórico de la cuestión israelí. Aquí no se pretende tomar partido por nadie. Es decir que, bueno, pues evidentemente ustedes de los datos que van a ir escuchando, pues irán formando su pensamiento, pensando que tienen razón unos o que tienen razón otros. Es posible que yo mismo también, pues esto es una cosa que se hace de manera inconsciente, omitido una serie de datos y dado importancia a otros, pero pretende ser un repaso meramente histórico de lo que es la cuestión del Oriente Medio y particularmente de lo que he llamado la génesis del Estado de Israel. Para abordar este tema, me propongo repasar 7 momentos históricos entre la expulsión de Israel y la creación del Estado de Israel. El segundo sería los preparativos de la creación del Estado de Israel. El tercero sería la propia creación del Estado de Israel. Luego, la acogida de israelíes procedentes de otros lugares del mundo. El quinto tema sería el conflicto con los palestinos. El sexto, los intentos de entendimiento. Y el séptimo, pues la situación actual. Vamos un poquito entonces, para empezar, con lo que es esos 19 siglos que se producen entre la expulsión de los judíos de Israel y la creación del Estado de Israel. Nada menos que 19 siglos, 18, 19 siglos. En el año 135, el emperador Adriano, el emperador romano Adriano, destruye la ciudad de Israel. El templo ha sido destruido previamente, 65 años antes, en el año 70, pero ya en el 135 se produce la destrucción absoluta de la ciudad de Israel, el levantamiento, la erección de una nueva ciudad que se llama Aelia Capitolina, una ciudad de tipo netamente romana, dedicada a una deidad romana, y la expulsión absoluta de los judíos de la zona. Solamente se va a permitir la formación de una pequeña escuela que se llama la escuela de Yavné, en la que se van a refugiar una serie de fariseos, que son los que van a permitir la supervivencia de la religión judaica, de manera que podemos decir que al día de hoy la religión judaica es un poquito la heredera del movimiento fariseo, este movimiento fariseo del que tanto se habla en la Biblia, en los evangelios. Pues esta es la religión judía actual, gracias precisamente al permiso que obtiene este rabino de crear una pequeña comunidad en Yavné, que es toda la presencia que va a quedar a partir de ese momento en la Tierra Santa. Desaparecen absolutamente los judíos, se expanden por todo el mundo. El proceso de expansión o diáspora ya es muy antiguo, en el caso del pueblo de Israel, llevan siglos expandiéndose por lo que es el norte de África e incluso por Europa. Por ejemplo, Herodes Antipas,
El que conoció a Jesús, el que juzgó a Jesús, terminó refugiándose en los Pirineos, que lo sepan ustedes. Una zona pues más o menos cercana a lo que sería Huesca, por esa parte, terminó la familia Antipas. Pero se expanden por toda Europa, por todo el mundo conocido entonces, norte de África y tal, y se vienen a constituir dos grandes familias de judíos, los sefardíes y los askenazíes. Los sefardíes son aquellos que tienen origen en España o que tienen su centro en España, van a formar una de las dos grandes familias judías del mundo. Sefarad está mencionada en el Antiguo Testamento varias veces, casi una decena de veces. Tuve ocasión de hacer un estudio sobre el tema, ya no recuerdo porque fue un artículo que escribí hace muchísimo tiempo, pero Sefarad se menciona y en términos siempre muy positivos y muy halagüeños en hasta 10 ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento. Los otros judíos, la otra gran familia de judíos es la de los askenazíes, askenaces Sajonia. Por lo tanto son los judíos del centro de Europa, los judíos del sur de Europa o sefardíes, los judíos del centro de Europa o askenazíes. En España se va a constituir, como pueden ustedes ya comprender, una importante comunidad de judíos desde los tiempos muy tempranos. Ya he dicho que los Antipas se van a refugiar en España y en todo momento de la historia de España va a haber judíos en España. Va a ser uno de los temas que va a ocupar siempre la temática de un verdadero órgano de gobierno que se va a producir en España durante el reino visigodo, que son los concilios de Toledo, hasta 14 concilios de Toledo. En todos ellos se menciona la cuestión judía. Es una cuestión palpitante que preocupa a los gobernantes y que siempre es mencionada en los concilios de Toledo. Estos judíos españoles, como muchos de ustedes sabrán, en el año 711 van a tomar partido por los árabes, por los musulmanes, para ser exacto, más que por los árabes, porque por Gibraltar van a entrar árabes y bereberes. Ojo, los bereberes es otra raza distinta. No confundamos religión, musulmán, islam, con razas, árabes, bereberes, berberiscos, etc. Beduinos y tantas razas, ¿no? Son razas diferentes. Por Gibraltar en el año 711 van a entrar musulmanes, algunos de ellos árabes, la mayoría bereberes, y los judíos españoles van a tomar partido por ellos. Otro movimiento importante que se va a producir desde la península arábiga, donde en el siglo VII nace la religión islámica. Hemos hablado ya de la expansión que va a permitirles llegar a España, pero esa expansión se va a producir por todo el norte de África y también por Tierra Santa. Van a llegar los árabes, van a llegar a la ciudad de Jerusalén en tiempos muy tempranos, desde principios del siglo VIII. Y en esa explanada donde estaba el templo, que ha sido absolutamente derruido, van a empezar a levantar mezquitas, hasta 3 mezquitas. Si van ustedes hoy día a Tierra Santa, lo que van a ver son precisamente estas 3 mezquitas, la de la cúpula, la de la Ascensión y la de Al-Aqsa. Mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los centros religiosos más importantes de la vida judía islámica, porque supuestamente desde ahí, lo que es la tradición coránica y lo que es la tradición islámica, desde esa mezquita de Al-Aqsa se habría producido el ascenso a los cielos del profeta Mahoma para visitar y entrevistarse con Dios. Va a negociar sobre todas las cosas, pero por ejemplo, por darles solo a ustedes una pincelada más o menos divertida o curiosa, si hoy día los árabes rezan cada día en 5 ocasiones, es precisamente producto de las negociaciones que va a llevar a cabo, según esta subida al cielo, el profeta Mahoma con Dios Padre, con Dios, no Dios Padre, con Dios, que no es otro que Alá. Alá pretendía que los seguidores estuvieran rezando prácticamente todo el día y Mahoma va a negociar con Dios hasta conseguir que solo sean 5 las oraciones que se produzcan cada día por parte de los musulmanes. Todo esto ocurre en esta explanada de la ciudad de Jerusalén, que va a convertir a la ciudad en la tercera ciudad santa del Islam. La primera es la Meca, la segunda es Medina, la tercera es Jerusalén. Todo esto es importante que lo conozcan ustedes para saber lo que es la génesis de Israel y por qué tenemos hoy día en esta parte del mundo este problema lacerante que parece no tener solución.
Otro momento importante dentro de lo que es este periodo de 19 siglos que estamos estudiando es la creación del reino de Jerusalén en Tierra Santa gracias a las cruzadas. El reino de Jerusalén va a tener una duración que no es excesivamente larga, se va a constituir en el año 1099 y hasta el año 1187, no llega a cumplir un siglo, gracias a los logros y conquistas de la primera cruzada. Se va a perder la ciudad de Jerusalén y se va a recuperar por segunda vez durante la Sexta Cruzada, pero este nuevo reino de Jerusalén va a ser todavía más efímero, va a durar de 1228 a 1244. Aprovecho para decirles a ustedes, como cosa curiosa, que el rey de Jerusalén al día de hoy es el rey de España. El rey de España es el rey de Jerusalén, es en quien han venido a confluir las legitimidades correspondientes a este reino de Jerusalén, que hoy día no existe, pero que existió durante los periodos que les he dicho. Y luego en Europa, pues se van a producir los procesos de todos conocidos de exterminio y de expulsión, que conviene distinguir adecuadamente. No es lo mismo un proceso de persecución en un momento dado, que puede terminar con 100 o 200 judíos quemados, pero nada más, la comunidad permanece, que un proceso de expulsión, que podría incluso no venir acompañado de quemas masivas, como será, por cierto, el caso de la expulsión española. Por lo tanto, es muy interesante que distingamos entre lo que es un mero proceso de exterminio o de persecución de lo que es un proceso de expulsión. Son completamente diferentes. Una cosa son los ataques que se han hecho contra las comunidades judías, otra cosa es que se les expulse de una determinada comunidad. Las expulsiones que se han producido hasta el día de hoy de los distintos reinos que se van formando en Europa suman como poco 20, de las cuales la española no es ni la más importante, ni la primera, ni la última, pero es de la única de la que todos hablan. Es una cosa curiosísima. 20 expulsiones. Desde la primera, en el año 49, llevada a cabo por el propio emperador Claudio, hasta la última de 1670, producida en la ciudad de Viena. Vamos a hacer una rápida referencia a lo que es la expulsión española. Se produce en el año 1492. No es propiamente un proceso de persecución. Ha habido persecuciones en España y muy graves. Un siglo antes, en Sevilla, se ha producido una quema de judíos importantísima. Los judíos, efectivamente, no constituyen en España una comunidad popular, es una comunidad que todos persiguen, entre otras cosas porque todos están endeudados con ella. Entonces, si desaparece el acreedor, desaparece la deuda. Esto está clarísimo. O sea que es una cosa, y luego también por envidia, porque por lo general, cosa que no siempre es así, por lo general las comunidades judías son fructíferas y tienden a ser ricas. Aunque ricas a la manera judía, porque el judío en Europa nunca exhibe su riqueza. Son ricos en bienes muebles, pero no en bienes inmuebles. Esto tiene que quedar claro. La ostentación es algo que está siempre muy lejano a las comunidades judías, porque la ostentación atrae, es peligrosa, atrae la persecución. En España, cuando se produce la expulsión finalmente en 1492, con la que los reyes católicos quieren poner punto final a un problema de orden público, ni más ni menos, lo que debe quedar clarísimo para empezar es que no estamos hablando de un proceso de persecución racial. No se persigue la raza de los judíos. A los judíos se les permite convertirse y quedarse. Por lo tanto, no es un proceso de persecución racial. Es solo un proceso de persecución religiosa en aras a la unidad religiosa, que era el leitmotiv, era aquello que alimentaba la vida de los estados en aquel momento, como hoy día, para que nos entendamos, pues lo alimenta la idea de la democracia, por ejemplo. Es decir, tan importante como para nosotros pueda ser tener hoy día un sistema democrático, era en los siglos XIV, XV y anteriores tener un sistema en el que prevalece la unidad religiosa. Era un problema en aquellos estados tener diversidad religiosa. Hay que entenderlo así, es que no se puede entender de otra manera. No podemos creernos superiores a aquellas comunidades. A lo mejor dentro de 5 siglos nos están mirando como idiotas, porque nuestro concepto fundamental en torno al cual nos congregábamos todos era el concepto de la democracia. ¿Quién lo sabe? ¿Eso quién lo sabe? No lo puede saber nadie. Hoy día nos une el tener un sistema democrático, entonces les unía el tener un sistema en el que existía unidad religiosa. Ese problema lo quieren resolver los reyes católicos. La comunidad judía en aquel momento en España, hay general acuerdo entre los historiadores que ascendía a unos 300.000 seres,
en una población de 7 millones de habitantes, que es lo que tenía España entonces, por lo tanto casi un 5% de la población, en lo que no existe acuerdo de ninguna de las maneras. El desacuerdo es impresionante, es infinito, es cuántas personas abandonaron España después del edicto emitido por los Reyes Católicos. Las cifras van desde los 20.000 judíos que abandonaron España, lo cual no es ni un 7% de la comunidad judía, hasta los 200.000 que sostienen otros historiadores. Solamente les voy a dar un dato bien curioso, una historia. Erasmo de Rotterdam se niega a venir a España, ya lo saben ustedes, Hispania non placet, dice Erasmo de Rotterdam, cosa que aprovechan todos los negros legendarios para decir qué clase de país era este, que ni los intelectuales, que los intelectuales no querían venir a España, nadie quería venir a España. España era entonces la cumbre del saber en el mundo, ese siglo XV español, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá de Henares, en fin, la Escuela de Salamanca, los descubrimientos, era la NASA, era el Harvard, era los Estados Unidos, el Nueva York de aquella época, todos querían venir. Pero Erasmo de Rotterdam no quiere venir. ¿Por qué no quiere venir Erasmo de Rotterdam? Pues nos lo dice en una carta, porque España está llena de judíos. Esa es la razón por la que Erasmo de Rotterdam no quiere venir a España. Esta es una declaración que hace en 1522, por lo tanto 30 años después de la expulsión, lo que me hace pensar a mí que la expulsión no tendría unos efectos excesivamente importantes cuando Erasmo de Rotterdam convierte esa presencia de judíos en España en la razón para no querer venir a España. Erasmo de Rotterdam terminó yendo a Alemania, concretamente a Friburgo, donde se puede visitar la casa en la que, bueno, lo que dejaron los aliados, porque destruyeron la casa, pero se volvió a levantar. Se puede visitar aquella casa que ocupó en su momento Erasmo de Rotterdam, y Erasmo de Rotterdam declarará en otra carta que maldita sea la hora en que se fue a Alemania y no se vino a España. Todo esto no lo dicen nunca los negros legendarios, se quedan simplemente con el Hispania non placet. Bien, estamos en el segundo capítulo que quiero tratar con ustedes, que son los preparativos del Estado de Israel. Hemos hecho un rapidísimo repaso por 19 siglos de historia y nos situamos ya en el siglo XIX, siglo XX. Todo este asunto de la creación, la génesis, la formación del Estado de Israel, que cabe identificar con la palabra sionismo. Sionismo es bastante equivalente al movimiento consistente en crear un Estado de Israel. Se puede decir que empieza con una figura central del tema, que es Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es un escritor austríaco que escribe El Estado judío, y es la primera manifestación de esta época en la que se habla de la necesidad de los judíos de establecerse en una tierra que sea su propia patria. Hasta ese momento, desde los siglos XVI en adelante, los judíos, todos los judíos, tienen dos nacionalidades. La primera es la suya, hebrea. Se consideran judíos a ultranza, pero todos ellos se sienten bien a pesar de las persecuciones en los países en los que están. Quieren ser buenos nacionales de esos países. El judío alemán quiere ser un buen alemán, el judío austríaco quiere ser un buen judío austríaco, judío francés, el judío español, que ya no practica su religión, pero que están aquí, quieren ser buenos españoles. Por lo tanto, esta obra que escribe Teodoro Herzl al final del siglo XIX prácticamente va a caer en saco roto. Se puede decir que Teodoro Herzl muere como un fracasado. A pesar de que al día de hoy se le pueda considerar el pionero del movimiento sionista, él muere como un fracasado. Siente que su movimiento de unidad judía en alguna tierra del mundo, porque por cierto, no dice que sea Israel, esa tierra puede ser Madagascar, esa tierra puede ser Sudáfrica, esa tierra puede ser Argentina, tantos lugares como se barajaron. Pero, en todo caso, esa tierra que sea la patria común de todos los judíos, él muere con la sensación de que no ha conseguido convencer a sus compatriotas de la necesidad de tenerla. Se produce un momento muy importante en esta historia, es la Primera Guerra Mundial y la Declaración Balfour, que se puede considerar también como el disparadero de todo este movimiento sionista. ¿Qué es lo que ocurre? Se lo voy a leer primero, la Declaración Balfour, y luego les digo a cuento de qué viene. Es una declaración realizada por el ministro de Asuntos Exteriores británico, el conde Balfour, en 1917, que dice lo siguiente: el gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina, ya se está concretando la cuestión, de un hogar nacional
para el pueblo judío. Tengan ustedes en cuenta una cosa que es importante. Cuando se hace esta declaración en 1917, no ha terminado todavía la Primera Guerra Mundial y Palestina no es todavía inglesa. Es decir, Balfour está disponiendo de tierras de las que no puede disponer porque no son suyas, aunque lo serán, pero no lo son todavía. Ven, por lo tanto, favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país del mundo. ¿Por qué hace el conde Balfour esta curiosa declaración para la que en ese momento ni siquiera tiene potestad? Porque pretende que los Estados Unidos se incorporen a la Primera Guerra Mundial, pues la Primera Guerra Mundial la está ganando claramente las potencias centrales, Alemania, Austria, incluso se ha conseguido que Rusia se retire del escenario, mandándole a Lenin para allá, y los rusos se retiran de la guerra, son aliados de ingleses y franceses, se está perdiendo la guerra y la única posibilidad de ganarla es que los Estados Unidos se incorporen a ella. Como el gobierno británico quiere que Estados Unidos se incorpore a la Primera Guerra Mundial y la comunidad judía tiene mucha influencia dentro del gobierno de los Estados Unidos, lo que hace es ponerle el caramelo a la comunidad judía de los Estados Unidos para que presionen a los Estados Unidos para entrar en la Primera Guerra Mundial. Esto es lo que ocurre durante la Primera Guerra Mundial. Bueno. Tienen ustedes la primera foto que quería presentar. Este señor tan atractivo, me gustaría poder agrandar la foto, pero no es el caso, pero bueno, lo ven ustedes, porque es realmente un hombre, a mí me parece perturbadoramente atractivo, y quiero decir, teniendo mis tendencias sexuales muy claras como lo son, pero realmente ante la fotografía de este señor que se puede ver por cualquier lugar de Turquía, ahora menos que hace 20 años, pero todavía, pues ante la figura realmente me quedo pasmado, esta mirada, esos ojos. Es Mustafa Kemal Atatürk, es el reconstructor de Turquía. ¿Qué es lo que ha pasado? La Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial ha terminado con la derrota, por lo que nos hace ahora al caso, con la derrota del Imperio Turco y la absoluta destrucción del Imperio Turco. Los aliados no serán tan crueles con el Imperio Austríaco, al que dejarán por lo menos un pequeño espacio central en el que se constituye la que hoy conocemos como República Austríaca, un país que no tiene ni 100.000 kilómetros cuadrados, pero al menos los tiene. Turquía es completamente repartida entre las potencias vencedoras, concretamente Inglaterra y Francia. Y lo que hoy conocemos como Turquía es ni un centímetro más, ni un centímetro menos que lo que este señor, que era militar, Mustafa Kemal Atatürk, fue capaz de reconquistar a ingleses y franceses. Hasta donde llegaron sus conquistas, constituye hoy lo que es la República Turca, un país grande, por cierto, a veces son 2 millones de kilómetros cuadrados, 1,5 millones, es bastante más grande que España, principalmente asiático, pero como saben ustedes, con una entradita en Europa, que es precisamente la ciudad de Constantinopla, que no es la capital, por cierto, la capital es Ankara, la antigua Angora, que es precisamente la tierra natal de Mustafa Kemal Atatürk. Vamos a ver, voy a ver cómo está el tema de las fotos. ¿Cuál es la siguiente? Sí, es la que me interesa. Bueno, ya hemos visto que Turquía se la reparten completamente ingleses y franceses, lo que es la República Turca también se la reparten, y luego lo que son las posesiones turcas en Tierra Santa, en el Asia Menor, en el Oriente Próximo, como quieran ustedes llamarlo, también se lo reparten ingleses y franceses, en dos grandes protectorados, que es así como se llaman entonces. No se les llama colonias, es una nueva figura jurídica que crea la Sociedad de Naciones, mediante la cual las potencias vencedoras pues asumen la protección de una serie de territorios por un tiempo que es en principio limitado, pero que nadie determina cuál es ese límite. Es decir, seguramente en el afán de las potencias vencedoras estaba quedarse con los territorios de por vida y para siempre, eternamente. Pero en teoría los protectorados tienen una duración limitada. Tenemos el mandato francés al norte, o más bien al oeste, y tendremos el mandato inglés al este o al sur, al sudeste.
En el mandato francés se van a constituir dos grandes unidades, Siria y Líbano, y ahora les voy a explicar por qué. Y en el mandato inglés se van a producir 3 grandes unidades, Irak, Transjordania y Palestina. El mandato francés, ¿por qué Siria y por qué Líbano? Si en realidad es la misma tierra, lo ha sido siempre, desde los tiempos de los romanos es la misma tierra. El Líbano es una provincia de Siria, siempre ha habido una cierta unidad territorial bastante marcada en este territorio. Líbano es una parte del territorio sirio que los franceses van a reservar para los cristianos de la región, porque la región está llena de cristianos, por cierto. En ese momento que termina la Primera Guerra Mundial, probablemente hasta un 25, un 30% de las personas que poblaban esas tierras eran cristianas. Por lo tanto, Francia, que en ese momento tiene un espíritu de protección, la política exterior francesa en este momento es uno de lo que es sus pilares, es la protección de la religión cristiana en aquellos lugares donde la religión cristiana pasa por dificultades, está en inferioridad, pues separa una parte del territorio sirio para la comunidad cristiana. Esa parte es el Líbano. Como ven ustedes, la mejor parte. ¿Por qué la mejor parte? Por la sencilla razón de que es la que tiene la costa. La costa siempre es importante, a todos los efectos. A ver. Bueno, si alguno tiene el móvil encendido, mejor lo apagamos. Bueno, por lo tanto estábamos con el mandato francés. En el mandato inglés se van a producir una división del territorio en 3 unidades diferentes. Irak, Jordania y dentro de Jordania, Palestina. Palestina como una expresión de esa declaración Balfour, que había hecho los ingleses, esa declaración de intenciones de crear un Estado para los judíos. Y luego Irak y Jordania para contentar a cada uno de los hijos del jerife de la Meca, Hussein, Faisal y Abdalá, y darle a cada uno un territorio. El territorio de Irak para Faisal y el territorio de Jordania para Abdalá. Abdalá es el abuelo del actual rey jordano y padre de Hussein de Jordania. Por esa razón se constituyen esos 2 países, Irak y Jordania. Pero a Jordania, igual que han hecho los franceses con el Líbano, se le va a separar una parte para que sea el hogar, en principio, de la comunidad judía, de acuerdo con lo que son los compromisos de la comunidad, de la política exterior británica. Estamos, por lo tanto, al final de la Primera Guerra Mundial. No se han constituido estados, simplemente se han constituido estos mandatos, dentro de los cuales se constituirán estos 3 estados. Los judíos, conscientes ya de que en un corto plazo se acabará produciendo la proclamación de un Estado hebreo, de un Estado israelí, de un Estado judío en esta zona del mundo, empiezan un proceso que se denomina el proceso de las aliyás o aliyas, es decir, son unos procesos migratorios de los judíos de todas partes del mundo para ir poblando esas tierras, pero de una manera pacífica, de una manera meramente económica, como lo haríamos hoy cualquiera de nosotros. Yo conozco, por ejemplo, el caso de grupos de amigos que han decidido colonizar un pueblo castellano. Se han ido a un pueblo que ni siquiera es particularmente monumental, pero se trata de una pandilla de 30 a 40 amigos y cada uno de ellos ha comprado una casa en ese pueblo. Y esa comunidad al día de hoy existe y viven juntos en estos pueblos. Esto se puede dar. Se parece mucho a lo que hicieron los judíos. Es decir, bueno, puesto que nos vamos a reunir en Israel, vamos cada uno a ir comprando propiedades, a ir comprando terrenos, a ir comprando nuestra casa. De esta manera pacífica y meramente económica tiene lugar lo que es el primer poblamiento por parte de los judíos de esta zona, en la que prácticamente no hay judíos. Hay muy poquitos. Son muy poquitos los judíos que han llegado a principios del siglo XX establecidos en esta parte del territorio mundial. Es, por lo tanto, a base de aliyás como se va a producir este primer poblamiento judío de la zona. A partir de 1920, estos judíos empiezan a organizarse, se crea un sindicato que se llama el Histadrut, empiezan a crear lo que es el germen de un ejército, que se llamará la Hágana, 1920, ya los judíos empiezan a constituir lo que será el embrión de su futuro ejército. Tengan ustedes en cuenta que la proclamación del Estado de Israel se va a producir en 1948. Incluso a medida que se va acercando este momento que tiene lugar el final de la Segunda Guerra Mundial, los judíos empiezan a presionar ya para la creación de este Estado de Israel con algo más que palabras
y con algo más que la compra de terrenos y la compra de propiedades inmobiliarias. Se crean incluso grupos terroristas, el Ester, el Irgún, y se lleva a cabo incluso uno de los atentados terroristas más importantes que ha tenido lugar en la historia, que es prácticamente el derrumbamiento del Hotel Rey David. Es decir, si ven ustedes la foto, prácticamente la mitad del hotel, por producto de estas bombas que puso el grupo Irgún, cae abatido a tierra, pues produciendo todas las víctimas que se pueden ustedes imaginar, centenares de víctimas, atentados que se dirigen contra la potencia colonial en el territorio, que no es otra que Inglaterra. Por otro lado, se lo estarán ustedes ya abarruntando, preguntando, se ha producido durante la Segunda Guerra Mundial un movimiento fundamental, que es ese holocausto terrible que tiene lugar en tantos países de Europa, promovido desde la Alemania nazi, que ha producido un número de víctimas que muchos estiman en 6 millones de personas. Podrá ser algún millón menos, podrán ser 5, podrán ser 4, no deja de ser un holocausto brutal, absolutamente terrible, que lleva al pueblo judío a la convicción de que necesita una patria en algún lugar del mundo por si esto vuelve a ocurrir en alguna ocasión. Las comunidades judías van a seguir siendo muy partidarias de vivir en aquellos lugares, en aquellos países donde pueden seguir haciéndolo, pero son también muy partidarias de tener en la retaguardia una patria en la que poder refugiarse en un momento determinado. Esto me lleva a hablar también de uno de mis temas favoritos, no me voy a privar de hacerlo, que es el rescate de judíos que se va a llevar a cabo desde España, desde el año 1942, en pleno régimen franquista, es decir, durante los gobiernos de Francisco Franco. Los gobiernos de Francisco Franco van a rescatar no menos de 45.000 judíos. Es una barbaridad. Nadie ha rescatado 45.000 judíos en la historia de la humanidad. Esto lo van a hacer los distintos gobiernos de Francisco Franco, con el completo conocimiento del gobierno. Porque otra de las idioteces que se dice en este momento es que todo el cuerpo diplomático español en plena Segunda Guerra Mundial y en Europa actuaba a espaldas del que por otro lado nos dicen que es el dictador más terrible que existe en el mundo. Entonces todo esto no termina de casar muy bien. Se producen rescates de judíos en las embajadas españolas hasta 5.000. Está muy bien documentado. Y no solo en la de Hungría, donde está este famoso diplomático Sanz Briz, que rescata a unos 3.000 judíos, sino también a través de otras embajadas españolas repartidas por toda Europa. Sofía, Budapest, la propia Berlín, van a servir para proceder al rescate de judíos. Pero en total 5.000, y yo les he hablado a ustedes de 45.000 judíos. ¿Dónde están los otros 40.000? Los otros 40.000 judíos se van a salvar por el permiso que se les va a dar en las fronteras pirenaicas de entrar en España. Van a entrar en España, van a ser concentrados en campos de concentración. Campo de concentración ha adquirido un significado, después de lo ocurrido durante el régimen nazi, que no es el auténtico. Campo de concentración todavía se producen al día de hoy y pueden tener una finalidad perfectamente humanista, perfectamente, en fin, altruista. Lo que pasa es que aquellos campos de concentración alemanes nazis pues terminaron convirtiéndose en campos de exterminio. Estos judíos van a entrar en España, van a pasar un breve periodo de tiempo en los campos de concentración que se constituyen en España a los efectos, y se va a intentar buscarles a todos ellos un destino fuera de España. En la medida en que salen judíos de España, pueden entrar más. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no pudieron salir tantos, porque los gobiernos aliados, supuestamente prosemitas, pues no lo eran tanto. Ni lo era Churchill, ni lo era sobre todo Roosevelt, que era tan antisemita como Hitler. Roosevelt llegó incluso a denegar el permiso a un barco que venía con centenares de judíos de Cuba, les llegó a denegar el permiso para desembarcar en Estados Unidos, tuvieron que volver a Holanda y de ahí sufrir el holocausto como el resto de sus compañeros judíos. Esta es la verdadera historia. Esto está todo muy documentado, es un tema sobre el que he leído muchísimo, las obras de los grandes expertos del tema, Bernd Rotha, Haim Avni, el primero que escribe sobre el tema, que es un historiador judío, y últimamente, muy importante, la obra de Arcadi Espada, que se llama En nombre de Franco, donde efectivamente ha descubierto el telegrama en el que el ministro de Asuntos Exteriores español, Lequerica, a la sazón, da instrucciones claras y precisas a Sanz Briz de salvar
tantos judíos como sea posible. El hijo de Saint-Brice, al que yo he oído en persona, no sé si estará aquí, creo que no, va diciendo por ahí que su padre actuaba a espaldas del régimen. El padre fue el primer embajador español en la Unión Soviética. Terminó su carrera como embajador. Embajador de empleo, no embajador de cargo. Se puede ser embajador en Nigeria y no ser embajador de empleo. Alcanzó en la carrera diplomática las más altas cumbres. Y este es el señor que supuestamente actuaba a espaldas del régimen. No parece muy lógico, ¿no? Pero es que por si todo esto fuera poco, si ya por los meros caminos de la lógica tenemos que alcanzar la conclusión de que esto no fue posible, es un completo disparate, un cuerpo diplomático que actúa al unísono contra el gobierno que le da las credenciales. Si esto es un auténtico disparate, resulta que al día de hoy el telegrama que le envía el ministro de Asuntos Exteriores español a los distintos embajadores españoles en Europa, ya lo conocemos. Está negro sobre blanco y publicado en la obra de Arcadia Espada en nombre de Franco. Todo esto me interesa mucho que lo conozcan porque estoy hasta, excuso decirles dónde, harto de las mentiras de tipo histórico, cuando además son tan fáciles de revertir y tan fáciles de desvelar. No tiene sentido, pero es que seguramente pasado mañana volverán ustedes a escuchar que el cuerpo diplomático español actuaba a espaldas del régimen que le había dado las credenciales para salvar judíos. Y quede claro, 5.000 en las embajadas, 40.000 más en el territorio español, permitiéndoles la entrada por las fronteras pirenaicas. Judíos que, por lo tanto, eran mayoritariamente de raza francesa, perseguidos por la dictadura que existía entonces en Francia, concretamente la del general Pétain. Estábamos, por tanto, en ese tema. Estábamos en la creación del Estado de Israel, la primera... Bien, ya hemos... Perfecto, pues vamos a otra foto. Bien, es que es muy chiquitita, qué pena, me da muchísima pena. Bueno, esto es el mapa, el primer mapa que constituye la Organización de Naciones Unidas para la creación de 2 estados, estamos hablando del año 1947, de 2 estados en este territorio de Palestina. ¿Qué es lo que identifica a Palestina? Palestina es todo aquello que está al oeste del río Jordán. Esto es el río Jordán. Lo que está al este del río Jordán es Jordania. Por lo tanto, Jordania es esto. En algún momento incluso se le llamará Transjordania, lo que está más allá del Jordán. Y todavía al día de hoy utilizamos una expresión que es Cisjordania, de la que estamos oyendo hablar todo el día, lo que está más acá del río Jordán. Lo que pasa es que esta Cisjordania, vamos a tener ocasión de verlo, ha sufrido una variación de tamaño muy importante. Desde ser Cisjordania todo lo que estaba al oeste del Jordán, hasta ser Cisjordania hoy un pequeño territorio aquí. Por lo tanto, lo que están viendo ustedes aquí es que se constituyen 2 grandes estados. La ONU establece que se constituyan en el territorio 2 grandes estados. Bueno, grandes, si los podemos llamar grandes, porque aprovecho para decirles que toda esta franja que están viendo ustedes se parece muchísimo a la Comunidad Valenciana, tanto por número de kilómetros cuadrados como incluso por la forma. Es decir, para que se hagan ustedes una idea de lo que estamos hablando, de ese territorio que está poniendo en peligro la paz mundial, estamos hablando de un territorio que es prácticamente idéntico a la Comunidad Valenciana dentro de lo que es el territorio español. En azul, lo que sería el territorio israelí. En rosita, lo que sería el territorio palestino. Con 2 puntos críticos, ahí donde se producen la unión de estos territorios dispersos. Son puntos absolutamente calientes que había que determinar cómo se gestionarían para que fuera posible el tráfico entre los distintos territorios israelíes por un lado y los distintos territorios palestinos por otro lado. Y luego una tercera unidad muy importante, Jerusalén, con un estatus propio. No es ni jordano, no es ni palestino, ni israelí. Es un territorio, un pequeño territorio que tiene como centro la ciudad santa de Jerusalén, en la que rige un estatus internacional directamente gestionado por Naciones Unidas. El 14 de mayo de 1948 se produce la Declaración de Independencia de Israel. Como ya les he dicho, la ONU decide crear 2 estados, pero inmediatamente se produce lo que es la primera guerra árabo-israelí, en el propio año 1948. 4
nacientes estados árabes le declaran la guerra a Israel. Se trata de Siria, se trata de Jordania, se trata de Irak y se trata de Egipto. Los cuatro le declaran la guerra a Israel, intentan expulsar de Tierra Santa, de Palestina, lo que son los elementos judíos existentes en la zona. Esta es la primera guerra árabo-israelí. Va a desarrollarse a lo largo de 9 meses y va a terminar, como todas las guerras, hasta 4, de las que vamos a hablar, con la victoria israelí. En esta guerra, el resultado de esta guerra, creo yo que es otro mapa, efectivamente. El resultado de esta guerra es este. Aquí en este mapa se ve perfectamente. Estas zonas rojas son lo que había establecido en origen la ONU, que sería parte, que formaría parte del Estado de Palestina. La zona naranja es la zona de Israel. Y la zona verde es a lo que queda reducido en ese momento el Estado de Palestina. Es decir, después de la primera guerra árabo-israelí, Israel va a conquistar todos esos territorios que están en rojo. Va a dejar reducido el posible Estado palestino a su mínima expresión, después de derrotarlo. Esto es lo que ocurre en la primera guerra entre árabes e israelíes en el año 1948. Tiene lugar una segunda guerra en el escenario, que no es propiamente ahora entre árabes e israelíes, es la guerra de Suez, una guerra importante, se produce en 1956, cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez, y entonces las potencias, Inglaterra, Francia, se quedan muy preocupados por el asunto, por la decisión que ha tomado Nasser. También Israel, porque eso determina todo lo que es la entrada a Israel de los distintos barcos, de los distintos bienes y servicios, y por lo tanto se produce una guerra entre Inglaterra, Francia e Israel contra Egipto. La victoria militar, este es un caso de guerra en el que no se puede identificar la victoria militar con la victoria política. La victoria militar va a ser claramente de las potencias, de Inglaterra, de Francia y de Israel. Pero sin embargo, la victoria política la va a obtener Egipto, hasta el punto, fíjense ustedes, de algo absolutamente inédito, que es una declaración conjunta en 1956 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fíjense ustedes, está en plena Guerra Fría. Una declaración conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética instando a ingleses y franceses a retirarse de la zona y dejar de dar guerra en la misma. Por lo tanto, podemos hablar claramente de una victoria política clara de los egipcios, aunque militarmente hablando se trata de una nueva victoria de Israel sobre un país árabe, que en este caso es Egipto. Bien. Estamos ya en la tercera guerra árabo-israelí, la famosa guerra de los 6 días. Se sustancia en apenas 6 días. Tiene lugar en 1967. Y Israel continúa haciendo acopio de nuevos territorios en la zona. Va a tomar los altos del Golán, que están señalados ahí arriba, y va a ocupar Cisjordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Península del Sinaí, que hasta ese momento era egipcia. En 1967... y Israel se hace poseedora de la península de Israel y de la Franja de Gaza. Ojo con este tema. Fíjense ustedes lo que es la proximidad de la Franja de Gaza, de la península del Sinaí, que actualmente es territorio egipcio. Yo les dejo ahí de momento la preocupación, la inquietud, porque tendremos ocasión de hablar del tema un poquito más adelante. Y toma también los altos del Golán, que siguen siendo israelíes, todo lo demás no, ya lo vamos a ver, pero los altos del Golán, esa partecita que separa a Israel de Siria, sigue siendo israelí. Es más, la han declarado incluso territorio nacional, lo cual puede terminar produciendo problemas importantes, porque tampoco es descartable que algún día el gobierno sirio decida hacer la paz con Israel, como ya lo han hecho otros países árabes, Arabia Saudí, Jordania, Egipto. Todos ellos tienen en estos momentos relaciones plenamente normalizadas con Israel. Estamos, por lo tanto, en la tercera guerra árabo-israelí. Vamos a la cuarta guerra árabo-israelí o guerra del Yom Kippur. A propósito, aprovecho para decirles a ustedes que en cada guerra
que se produce contra Israel, se va dando de baja uno de los contendientes. La primera vimos que eran 4 contendientes: Irak, Jordania, Siria y Egipto. En la segunda, Irak se da de baja, quedan solamente Jordania, Siria y Egipto. En la tercera, o guerra del Yom Kippur, que se produce en el año 1973, los contendientes ya son solo 2, Siria y Egipto. Jordania también se da de baja en esta cuarta guerra árabo-israelí. Va a durar 19 días y va a terminar, efectivamente, una vez más, con la aplastante victoria de Israel sobre sus vecinos árabes y el mantenimiento de todos los territorios que había ocupado en 1967. Tiene lugar, por cierto, también, después de la guerra de 1973, un hecho que todos recordamos aquí, casi con seguridad, que es la crisis del petróleo, que se produce en 1973, cuando, después de la derrota de los países árabes, que eran los grandes productores de petróleo del mundo, pues se dan cuenta de la importancia que tiene este elemento y que pueden efectivamente paralizar la actividad económica de todo Occidente. Se ponen de acuerdo, racionan lo que es el suministro de petróleo a las grandes potencias, acuerdan los precios y bueno, y a partir de ese momento efectivamente pues el consumo de combustible sólido pues pasa de tener un coste prácticamente despreciable a tener un coste realmente importante. Bien, todo esto por lo que se refiere al concepto árabe, al conflicto árabe-israelí. Árabe-israelí. Hasta aquí ha sido un conflicto árabe-israelí. Hasta aquí los palestinos han tenido poco que hacer en esta contienda. Ha sido una serie de países árabes que querían expulsar a Israel al mar, que es como se expresa siempre este sentimiento que se tiene en estos países árabes. El conflicto árabe-israelí podemos darlo por terminado, de alguna manera, desde 1973 con esta cuarta guerra, que es la última que se va a producir entre estos contendientes. Vamos a tocar otro tema importante ahora, que es el de la acogida de israelíes procedentes de otros países. Ya les he hablado a ustedes que desde el principio, desde el final de la Primera Guerra Mundial, se produce lo que se llaman las aliyas, es decir, una serie de procesos migratorios de todos los países del mundo de judíos que se quieren establecer en Israel. A partir del momento en que Israel forma una masa crítica que realmente constituye ya un pueblo que tiene un territorio, va a seguir acogiendo judíos provenientes de todos aquellos lugares del mundo donde los judíos pasan por problemas. Por ejemplo, de Egipto, una importante comunidad egipcia va a abandonar Egipto y se va a instalar, y estamos hablando ya de los años 60, 70, 80, es decir, tiempos ya bastante más recientes. Una importantísima comunidad marroquí, de hasta 250.000 judíos que vivían en Marruecos y que van a ser acogidos en Israel, van a ser trasladados, se van a trasladar desde Marruecos hasta Israel, encontrando en Israel una excelente acogida e incluso operaciones de otro tipo, incluso si quieren ustedes más románticas, más curiosas, más pintorescas. Son, por ejemplo, las operaciones Salomón y las operaciones Rey David. Moisés. La operación Moisés y la operación Salomón son dos operaciones que va a llevar a cabo el ejército israelí en Etiopía, donde han encontrado una comunidad que lleva a cabo una serie de prácticas pseudo-judaicas y que les hacen pensar a los judíos que pudiera tratarse de las famosas tribus perdidas. Esto nos lleva a otro tema de una conferencia anterior a esta, en la que repaso lo que es la vida de del pueblo judío en los siglos anteriores al siglo I, y que si quieren ustedes lo tratamos al final en el coloquio. De momento no me voy a entretener en ello. Pero el gobierno israelí estima que en Etiopía ha encontrado algunas de esas tribus perdidas y entonces hace un gran esfuerzo por importar esos judíos que están en Etiopía al territorio de Israel. Esto es importante, porque Israel se ha convertido efectivamente en una tierra, por cierto, que en estas operaciones de traslado de judíos egipcios y de judíos marroquíes a Israel, vuelve a llevar a cabo un papel preponderante el gobierno español a través de sus embajadas. Este es un tema muy poco tocado, en el que se vio incluso involucrado un tío mío, que era entonces diplomático destinado en El Cairo. Es un tema que existe, es un tema que está ahí, muy poco investigado. Yo mismo lo conozco muy poco. Sé que existió. Desde las embajadas españolas en Egipto y en Marruecos se trabajó
denodadamente por llevar a cabo este traslado de judíos marroquíes y egipcios a Israel. Israel está en deuda con España, no sé cuándo finalmente decidirá pagar su deuda y dejar de tratar, en fin, de tratar a los españoles como si solamente hubiéramos llevado a cabo una de las 20 expulsiones que se han llevado a cabo en Europa a lo largo de la historia. Por lo tanto, Operación Moisés, Operación Salomón. Esta acogida de judíos en el Estado de Israel, por eso les señalaba antes la cercanía de la Franja de Gaza con el territorio egipcio, con la península del Sinaí, no tiene correspondencia en el mundo árabe. Lo pueden ustedes ver perfectamente lo que es la Franja de Gaza, pegada a la península del Sinaí. Ahí viven 2 millones de personas, a las que Egipto jamás se ha planteado darles su nacionalidad. Recientemente se ha hecho una nueva, recientemente en estos días, se ha vuelto a hacer una propuesta de que tal vez la solución del problema de la Franja de Gaza podría consistir en su incorporación al territorio egipcio y en el otorgamiento de la nacionalidad egipcia a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Se ha respondido negativamente. Los cisjordanos no pasan de ser otra cosa que jordanos, simplemente. Es decir, están tan cerca del Jordán como los transjordanos. Unos son cisjordanos, los otros son transjordanos. Así de sencillo. Sin embargo, ocurre una cosa muy importante en el año 1970, que es una de las claves de este problema de las que nunca hablamos. Tiene lugar el Septiembre Negro. ¿Alguien de los presentes sabe lo que fue el Septiembre Negro? La muerte o el asesinato masivo en Múnich. Efectivamente. ¿Alguien más que sea de esa opinión? Pues no. No, sí, pero no, permítame el juego de palabras y suscitar la sorpresa de usted. Sí, efectivamente, un grupo llamado Septiembre Negro, en el año 1972, me parece recordar que es, en las Olimpiadas de Múnich, secuestra a toda la delegación de deportistas israelíes, termina asesinándolos a todos, y esto es lo que todos entendemos, año 1972, que es el Septiembre Negro. Es una incoherencia de la historia. Ese grupo terrorista que secuestró a la delegación de deportistas israelíes, yo todavía me pregunto por qué se llamaba Septiembre Negro. Si se llamaba Septiembre Negro, tenía que hacer otra cosa. Y si lo que quería era secuestrar a israelíes y matarlos, tenía que llamarse de otra manera. Porque el Septiembre Negro es la guerra que tiene lugar en el año 1970 entre los jordanos y los palestinos. Los palestinos de Cisjordania, con Yasser Arafat a la cabeza, traspasan el río Jordán, se instalan en lo que son territorios jordanos, cada vez son más potentes, cada vez están mejor organizados, son gente fuertemente armada, con una experiencia clara en la lucha armada, en lo que es la guerra, y hacen peligrar el trono del rey Hussein de Jordania, que no se lo piensa dos veces y los expulsa del territorio mediante una guerra que se llevó un saldo de víctimas nada despreciable. Podemos estar hablando de unas 5.000 víctimas. Ese es el momento en que la OLP, el grupo Al-Fatah, que significa la victoria, mandado por Yasser Arafat, se traslada de esos territorios transjordanos, primero cisjordanos, luego transjordanos, se trasladan al sur del Líbano, que era un país hasta ese momento sumamente próspero. Yo recuerdo de mi infancia, cuando al Líbano se le llamaba la Suiza de Oriente Medio. Hay tantos libaneses repartidos por el mundo que son grandes empresarios, que son grandes comerciantes. Carlos Menem, el presidente de, de la Argentina, era un libanés, lo llaman el turco en Argentina, pero era un libanés. Una comunidad sumamente floreciente que a partir del año 1970 sufre un proceso de desestabilización brutal por la instalación en el sur del país de estos grupos fuertemente armados, organizados y gobernados por Yasser Arafat. Por lo tanto, Septiembre Negro, este es el aspecto del que nunca quieren hablar los analistas. Yo he tenido ocasión de hablar con grandes analistas del tema, por supuesto pro-árabes, quiero decir, y entonces les dice el Septiembre Negro, y es algo que les perturba muchísimo. Porque claro, es que esto está en clara contradicción con esa acogida de judíos que llevan a cabo en todo momento de su historia desde el gobierno de Israel. ¿Qué hacen los árabes por sus hermanos árabes? Si no son palestinos, son jordanos. Los palestinos que están en Cisjordania son jordanos.
es que están de hecho emparentados con personas que están al otro lado del Jordán, pero es que no hay diferencias raciales de ningún tipo, no hay diferencias lingüísticas de ningún tipo, no hay diferencias religiosas de ningún tipo, son dos pueblos separados por mor de la historia, pero es el mismo pueblo. He dicho dos pueblos, no, dos comunidades, se trata evidentemente del mismo pueblo. Vale decir lo mismo de la Franja de Gaza, que es prácticamente egipcia, pero ninguno de los hermanos árabes se quiere hacer cargo de estos que se han quedado en situación de inferioridad en territorio israelí. Entramos a partir de este momento en un nuevo conflicto. Hemos hablado de las guerras árabo-israelíes, ahora tenemos que hablar ya del conflicto propiamente con los palestinos. Hemos hablado del Septiembre Negro, los atentados de Múnich, 1978, por cierto, no 72, tengo yo aquí apuntado 78. La primera guerra del Líbano, 1982, que consiste en un intento de los israelíes de expulsar a los palestinos de las tierras del sur de Líbano. Tienen lugar las llamadas intifadas. Intifada significa agitación. Siempre vienen precedidas por un evento provocativo que produce la indignación de los palestinos y el ataque de los palestinos, la defensa de los israelíes y finalmente pues una nueva intifada, algunas de ellas con muchas víctimas. La primera intifada se va a llevar nada menos que la vida de, están perfectamente valorados, 3.162 palestinos y 127 israelíes. La segunda intifada va a ser todavía más sangrienta, 5.000 palestinos y 1.000 israelíes muertos. Va a haber una tercera intifada, que va a tener muy poquita importancia, con apenas unas decenas de muertos, que se produce en el momento en que Donald Trump reconoce que la capital de Israel es Jerusalén. La capital de Israel, ya lo saben ustedes muy bien, es Tel Aviv, la bíblica Jaffa, por cierto, a la que se retira San Pedro en un momento dado. Eso es lo que es Tel Aviv al día de hoy, pero desde hace unos años, pues Israel ha iniciado un nuevo proceso, que es el de instalación de la capital de Israel, no en Tel Aviv, sino en Jerusalén. Y hay un único país del mundo que ha reconocido esta capitalidad, que ha sido Estados Unidos, que la sigue reconociendo al día de hoy, por cierto. Entonces, pues por la decisión que toma en aquel momento el presidente Donald Trump. Tiene lugar también la Segunda Guerra del Líbano, que dura 34 días y que enfrenta a Israel y a Hezbollah, es decir, un nuevo agente en la zona. Ya tenemos a los palestinos constituidos en el entorno de la OLP, de Al-Fatah, Yasser Arafat, y ahora aparece un nuevo grupo, un nuevo protagonista, un nuevo agente en la región. Es Hezbollah. Hezbollah es un grupo formado por los musulmanes de adscripción chiita. Saben ustedes que los dos grandes grupos de musulmanes son los sunitas y los chiitas. Los sunitas son mayoritarios en Siria, mientras que los chiitas son minoritarios, y los sunitas son minoritarios en Irak, mientras que son mayoritarios los chiitas. Hay chiitas en Líbano, los chiitas se organizan en este partido, en este nuevo grupo, que se llama Hezbollah, que no significa otra cosa que el partido de Dios. Y por otro lado, también en la Franja de Gaza aparece un nuevo grupo, que es el grupo de Hamas, que tanto está dando que hablar estos días, naturalmente, porque es el protagonista en estos momentos de las noticias, ¿no? Vamos a terminar esta charla con los intentos de entendimiento que se han producido a partir del año 1978. Hemos hablado de un primer momento de conflicto árabo-israelí, de un segundo momento de conflicto propiamente palestino-israelí, y vamos a hablar ahora de lo que han sido los intentos de entendimiento que se han producido a partir de 1978 entre una comunidad y otra. 1978 tiene lugar la cumbre de Camp David, instigada o promovida por el presidente norteamericano Jimmy Carter, que es como Jaimito Carter, es decir, como si a Sánchez le llamáramos Pedrito Sánchez o Curro Sánchez, ¿no? Una cosa así por el estilo. Es curioso lo de los americanos, a mí me hace mucha gracia. Bill Clinton es William Clinton, o sea, Bill, estamos en lo mismo, ¿sabes? Guillermín Clinton, una cosa así por el estilo. Estas cosas ocurren en los Estados Unidos. Participan también en esta cumbre Anwar el-Sadat y Menachem Begin. Egipto reconoce a Israel, primer país árabe que lo va a hacer.
Va a tener graves consecuencias para Egipto. Bueno, la primera consecuencia es que los dos personajes, Menachem Begin y Anwar el-Sadat, van a ganar el premio Nobel, pero luego a partir de ese momento para Egipto van a ser las consecuencias muy graves. Para empezar, pues este atentado contra Anwar el-Sadat, que se va a cobrar su vida, y además Egipto, que era un país con alto predicamento dentro de lo que era la Liga Árabe, formada por 20 países árabes, va a ser incluso expulsado de la Liga Árabe. Va a pasar de ser el país más influyente de todos a ser expulsado. Por cierto, aprovecho para decirles a ustedes que una cosa son las cumbres islámicas y otra cosa son la Liga Árabe. Esto es importante que lo sepan y lo conozcan ustedes. La Liga Árabe está formada por los países que son árabes. Está constituida de 20 miembros, 20. Las cumbres islámicas está constituida por los países donde el Islam es mayoritario. Está constituida de 50 países. Esto quiere decir que esa identidad que venimos dando de una manera gratuita entre lo árabe y lo islámico no existe. Son más los musulmanes que no son árabes que los musulmanes que son árabes. Es más, en la propia Liga Árabe hay países que ni siquiera son mayoritariamente árabes, como es el caso de Marruecos, donde el elemento bereber es superior al elemento árabe. Por lo tanto, se puede decir en definitiva que unos 600 millones de personas que profesan el Islam son árabes y unos 900 millones de personas que profesan el Islam no son árabes. La gran potencia islámica del mundo es Indonesia, que son, para que nos entendamos entre nosotros, son chinos. Evidentemente no son chinos, pero son razas asiáticas de esa parte de Asia que no tienen nada que ver con el mundo árabe. En 1990 es Jordania la que reconoce Israel, luego lo hará también Arabia Saudí. 1993, momento clave, cumbre, los acuerdos de Oslo, que vienen precedidos, por cierto, de unas reuniones que se producen en Madrid, en un momento en que la política exterior española pues hace un intento de sacar pecho y dejarse ver y no ir siempre al rebufo de lo que marcan otras potencias. Aquí en los acuerdos de Oslo se produce la reunión de Isaac Rabin y Yasser Arafat con Guillermito Clinton, con Bill Clinton. Se reconoce la existencia de la Autoridad Nacional Palestina y se reconoce la posibilidad en un corto plazo de establecimiento de un Estado de Palestina. De momento simplemente algo que se da en llamar la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, unos territorios donde los palestinos se van a poder autogobernar sin tener todavía ni competencias en materia de defensa, ni competencias en materia de política exterior. Nada más. Por lo demás, por todo aquello que se refiere al régimen interior, a la política interior, son plenamente autónomas. ¿Cuál es el problema que se va a producir con esta Autoridad Nacional Palestina? Que no podemos hablar de un Estado que esté perfectamente conectado. Es decir, lo que estamos hablando es de dos territorios que están separados por unas decenas de kilómetros, 80, 100 kilómetros, dos territorios diferentes que constituyen el mismo Estado. Esto se ha dado en muchas ocasiones, es el caso también de Pakistán, pero nunca ha funcionado. Siempre ha terminado en la división de los países. Pakistán oriental, Pakistán occidental estaban separados por 2000 kilómetros. Cada uno era una especie de cuerno de lo que era el territorio de la India. Uno al este, el otro al oeste. Aquí vamos a tener lo mismo, dos territorios que supuestamente forman el mismo Estado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en uno de esos territorios, cuando se producen las únicas elecciones legislativas que se han producido hasta el momento, al amparo precisamente de estos acuerdos de Oslo, en uno de esos territorios va a ganar la OLP de Yasser Arafat, algo más moderada, o si quieren ustedes incluso bastante más moderada. En el otro territorio, que es la Franja de Gaza, que, para que se hagan ustedes una idea, equivale en kilómetros cuadrados a 2/3 de la superficie de la ciudad de Madrid. 2/3 de la superficie de la ciudad de Madrid. Esto es la Franja de Gaza. No crean ustedes que se trata de algo más grande que esto, en la que conviven 2 millones de palestinos. En la Franja de Gaza, en cambio, va a ganar un movimiento que es mucho más agresivo con Israel, que es el partido este que se llama Hamas. Va a tener lugar también una importantísima cumbre en el año 2000, también llamada cumbre de Camp David, protagonizada una vez más por Clinton, pero esta vez con Ehud Barak y con Yasser Arafat, en la que se llega a plantear la posibilidad de la capitalidad compartida entre
Israel y Palestina. Una parte de Jerusalén sería la capital de Palestina, otra parte de Jerusalén sería la capital de Israel. Esto, el que no lo va a aceptar es Yasser Arafat. Y recientemente me han contado una anécdota muy bonita que voy a poner en conocimiento de ustedes. Parece ser que le preguntó Clinton, pues, ¿cómo no has aceptado esto? Pero si esto es impresionante, no se va a volver a producir esta oportunidad y tal. Dice, me matarían. Yasser Arafat le dijo a Bill Clinton, me matarían. En 1996, como les digo, tienen lugar las primeras elecciones palestinas con este resultado que les he dicho. En 2005 van a producirse unas segundas elecciones que no son parlamentarias, son presidenciales en el momento en que se produce la muerte de Yasser Arafat, que vendrá reemplazado en su alta magistratura por Mahmoud Abbas, y tienen lugar en 2006. Ven ustedes que en el curso de un cuarto de siglo se han producido solo 3 elecciones, 2 de ellas presidenciales, una de ellas parlamentarias, perdón, al revés, 2 parlamentarias, una presidencial. En 2006, las últimas elecciones palestinas, que son las que van a dar la victoria a Hamás en el territorio de la Franja de Gaza. 2006, por lo tanto, 17 años sin que se hayan producido elecciones nuevas en la Franja de Gaza. Está gobernado ininterrumpidamente un partido que jamás ha sometido su aceptación al escrutinio, a la opinión del pueblo. Y bueno, yo creo que aquí, como llevo mucho tiempo hablando, más de 1 hora realmente, pues lo vamos a dejar y me hacen ustedes sus preguntas, si tienen alguna pregunta que hacer, y bueno, y hablamos de alguna cosilla más. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta, y es que el rey David nombraba homenaje en Begin en Saxony. Sí, efectivamente. Sí, señor, formaban parte del... Sí. El premio Nobel Sí. de la Paz. No, es un conocimiento antiguo, no es que haya salido... Pero no se había publicado. Sí, efectivamente, muchos de los que luego fueron los grandes protagonistas de la escena política israelí fueron terroristas en su momento. Menachem Begin, uno de ellos, como ha dicho usted muy bien, efectivamente, y es conocido, o sea, no es un fake news ni algo que se venga diciendo, no, es algo conocido, aceptado, probado, etcétera, etcétera. Sí, señor. Lo que yo no he entendido nunca es por qué Palestina está dividida en estos 2 trozos, uno por aquí y otro por allí. Sí, la primera división se hace en el 1947, la hace la ONU, manda una serie de... ¿Y así, pues, de Sí. Sí, en función de las poblaciones mayoritarias. Manda para allá una especie de peritos, vamos a decir, de esta manera, y establecen un mapa de lo que es Palestina. Estas partes están mayoritariamente pobladas por israelíes, pues esto se lo damos a los israelíes. Esta parte está mayoritariamente poblada por palestinos, por árabes, pues se lo damos al futuro Estado al futuro. Pero así están constituido y de manera incluso más caprichosa. Esta después de todo, fue producto de un cierto trabajo de tasación, vamos a decir así, para establecer unos territorios. Ya ven ustedes que no priman las líneas rectas, pero cójanse ustedes las fronteras de Irak. Irak es simplemente una línea recta. Cójanse las fronteras africanas. Directamente se tiran líneas rectas en función de los meridianos y de los paralelos y se hacen los países. O sea que este trabajo que se hizo en Palestina todavía hay que considerarlo un trabajo medianamente serio al lado de lo que se ha hecho en otros países cuando se ha procedido a la descolonización. Ese ha sido el criterio, ni más ni menos. Primero los núcleos de población y luego ya sí las victorias israelíes, que han ido determinando en todo momento la reducción de los territorios palestinos y la ampliación de los territorios israelíes. Pero le voy a decir un dato que no es poco importante, que no es baladí, y que a la larga podría ser el dato crucial de la historia de este territorio tan disputado y tan conflictivo. En estos momentos, el Estado de Israel está compuesto de un 75% de judíos, pero de un 25% de árabes, con una población islámica árabe que se reproduce a una velocidad muy superior a la que lo hacen los israelíes. Y a eso añada usted todavía un segundo movimiento. Dentro de lo que es el ámbito puramente judío, puramente israelí, hay algunos judíos que están empezando a plantearse, por lo menos de una manera tan drástica y tan estricta, el derecho de Israel a estar en esa zona
y a estar enfrentado con los árabes. Quiere decirse que muy probablemente, si algún día se produce, yo no soy un profeta, pero en fin, planteo la posibilidad, si algún día se produce la desaparición del Estado de Israel, no va a ser manu militari, no va a ser por vía de las armas. Por esa vía los israelíes creo que tienen muchísimos años por delante de adelanto respecto de sus vecinos árabes, pero sí se podría producir por un movimiento de tipo interior, de tipo interno, de distinta constitución de las estructuras demográficas existentes en el país y por un autocuestionamiento que estamos viendo ocurrir en España, Si los españoles nos estamos autocuestionando nuestro derecho a ser españoles en tantas regiones de España, porque ya ni siquiera es solo Cataluña y País Vasco, es que hay partidos nacionalistas repartidos por todas las regiones españolas. En algunos lugares son más potentes, en otros son menos potentes. Ese proceso de autocuestionamiento también podría llegar a tener una influencia importante en lo que es el devenir del Estado israelí, del Estado judío. Una preguntita. Quiero recordar que la concesión que le hicieron del territorio fueron 48.000 kilómetros cuadrados. Será. 1948. Y a partir de ahí han ido creciendo. Sí, sí será, ¿no? ¿Qué kilómetros tiene hoy? No lo sé. Le digo la Comunidad Valenciana. En su momento, ahora no recuerdo la cifra. Pero toda esta franja palestina, incluido el Estado palestino, incluido el Estado israelí, tiene una forma muy parecida y los mismos kilómetros cuadrados prácticamente que la Comunidad Valenciana. ¿Qué puede tener la Comunidad Valenciana? 30.000 kilómetros, 40.000, no creo que llegue. 20.000, pues eso. Creo que Raúl le dio 48.000 kilómetros cuadrados del territorio. Pues será. No lo digo que no. Y a partir de ahí pues creció, pero no sé cuánto tienen ahora. El territorio no ha variado. El territorio de los dos, sí, la composición sí, la división sí, el territorio no. El territorio desde el principio está constituido de igual manera, desde el Sinaí hasta los altos del Golán con la frontera del Jordán en el este. Eso no ha variado. Y el Mediterráneo en el oeste. Hay una pregunta aquí, luego allí y luego allí. Una pregunta quizá un poquito difícil, Luis. No estamos aquí para preguntas difíciles, y es mi amigo, Sí, no, en fin, ¿cuál es tu opinión? Porque ya sé que en esto solo se pueden dar opiniones. ¿Por qué Occidente sigue ayudando al pueblo palestino sin tener garantía de que haya elecciones democráticas ni una renuncia taxativa a la actividad terrorista? Pues puede ser que sea por miedo al mundo árabe, que al fin y al cabo sigue teniendo en su poder los recursos petrolíferos, buena parte de ellos, no todos. Porque curiosamente el gran productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos no exporta su petróleo, lo mantiene, entonces efectivamente no hay más remedio. Rusia también tiene grandes reservas de petróleo, pero tampoco está en el mercado. Y finalmente las reservas de las que se puede servir el mundo occidental pues son las reservas de Venezuela, un poquito de Argentina, si quieren ustedes, y sobre todo el mundo árabe. Así que esa podría ser una de las claves. Evidentemente Europa no se quiere enfrentar abiertamente al mundo árabe. Un mundo árabe que, por otro lado, yo voy improvisando la respuesta, se me van ocurriendo cosas a medida que les voy diciendo. Un mundo árabe que al mismo tiempo está introducido ya en el mundo de Occidente. Es decir, las comunidades árabes y musulmanas, islámicas, pero árabes, en este caso árabes. Francia, es decir, si hablamos de Alemania, tiene un elemento islámico importante, pero no son árabes, son turcos. Los turcos no son árabes. Los iraníes no son árabes, tampoco. Ojo, son lugares comunes que tenemos. Pero Francia sí tiene una comunidad islámica que es árabe y que es muy importante, que asciende hoy día. ¿Qué puede ser la comunidad islámica francesa? Unos 5 millones de seres. 6 millones de seres sobre una población de 70 millones, es decir, están muy cerca de alcanzar el 10%. Sí, por eso digo, es una comunidad de gran importancia. Hay ciudades importantes europeas ya que están gobernadas por musulmanes. Londres es una de ellas, ¿no? No sé si Bruselas también tiene un alcalde que es musulmán. Esa podría ser otra razón. Y luego, evidentemente, pues también otra cosa que no podemos olvidar y que determina mucho de las políticas que se están llevando a cabo en los países europeos y del mundo occidental, ese buenismo que nos lleva a solidarizarnos
con determinadas comunidades por el solo hecho de que las entendemos más frágiles, que las entendemos. Pero bueno, la fragilidad de Hamás, por ejemplo, hoy día está un poquito por demostrar, ¿no? Quiero decir, es un grupo que ha sido capaz de llevar a cabo una acción militar de gran importancia. Luego otra cosa, ya termino la respuesta a tu pregunta, cuando hablamos del pueblo gazatí, como se da en llamar en estos momentos, pues hombre, los gazatíes que llevan 17 años sin poder elegir a sus representantes, que están siendo gobernados por una representación que está ya absolutamente obsoleta y anquilosada, pues a lo mejor se tienen que preguntar quién es su mayor enemigo. Si su mayor enemigo es Israel, que les da trabajo, 250.000 de gazatíes entran cada día en Israel para trabajar. Si su enemigo son los israelíes o su enemigo es este grupo llamado Hamás, que establece sus cuarteles en los sótanos de los hospitales. Pues a lo mejor es el momento de hacer también ese ejercicio de reflexión y decir, decía Golda Meir que el problema árabe-israelí se terminaría el día en el que los palestinos quisieran más a sus hijos de lo que odiaban a los israelíes. Bueno, son elementos que introduzco para la discusión y para que cada uno se forme su opinión. De todas formas, únicamente como comentario, tú has dejado claro en la charla que no es un conflicto actualmente árabe-israelí. No, ha dejado de serlo. Puesto que ha salido, digamos, del rebufo del conflicto una serie de países como es Egipto, que cambió paz por territorio, yo que sé, pues Jordania también se quitó de en medio, en fin, Siria tiene ahí una situación, digamos, un poco extraña, pero también está un poquito apartada. Siria se ha retirado, pero no ha hecho la paz con Israel, y precisamente por eso pues no ha recibido en compensación los altos del Golán. Lo que quiero decir con esto es que, digamos, el miedo que puede tener Occidente, digamos, a los árabes, no es a los árabes en general, porque hay muchos árabes que han hecho la paz con Israel y han establecido relaciones diplomáticas. Es, digamos, con la parte conflictiva de los árabes, que son los que se dedican al terror. Sí, también. Que es Palestina. Sí. Sí, pero no olvidemos que más allá de que los países árabes hayan hecho la paz con algunos países árabes, pocos todavía, la verdad, no, tampoco han sido todos, pocos, creo que Marruecos también. Aunque esos países árabes hayan reconocido a Israel, se hayan intercambiado legaciones diplomáticas y tengan relaciones internacionales de tipo normal, esto no lo pueden expresar de una manera muy clara. Es decir, su política exterior sigue pasando por el apoyo, por lo menos retórico, por lo menos visual, de lo que es el pueblo palestino. Fíjense ustedes, ha hecho unas extrañas declaraciones, yo creo que viene a cuento lo que les voy a decir ahora. Ha llevado a cabo unas extrañas declaraciones, bien recientemente, nuestro presidente, el señor Sánchez, en el que ha dicho incluso que España podría estar dispuesta incluso a reconocer el Estado palestino, aunque no lo hicieran el resto de sus socios europeos, un auténtico disparate. Pero esto se entiende muy bien, se entiende perfectamente, no es nada difícil de entender. El señor Sánchez no estaba haciendo política exterior, el señor Sánchez estaba haciendo política interior, estaba hablando para sus votantes en España, estaba hablando para sus socios de gobierno en España. No era política exterior, era política interior disfrazada de política exterior. Pues esto existe también en los países árabes. Es decir, Egipto saca alto rendimiento de sus relaciones con Israel, también lo hace Jordania, alto rendimiento, pero lo que es a nivel visual, a nivel, no pueden expresarse sino a favor de Palestina. Es decir, esa política exterior, igual que la del señor Sánchez, pues tiene esa contradicción interna, de que por un lado hay que hablar de acuerdo con una serie de intereses y por otro lado hay que hablar de acuerdo con unos intereses completamente diferentes. Al pueblo de Egipto no se le puede decir que se está en estrechos lazos de hermandad con el pueblo israelí, no se le puede decir eso. Había una pregunta ahí. Sí, yo quisiera saber, los asentamientos que se han producido israelíes, o sea, los kibbutz, las colonias, ¿están realizadas en territorio palestino o son territorio...? De todo. Israel se ha ido expandiendo a lo largo de sus victorias militares. Independientemente de lo que fuera la guerra, sino día a día.
que van cogiendo... Es más, casi muchas veces lo que se da, y hemos tenido ocasión de verlo incluso en televisión, es el movimiento contrario. Cuando se alcanza un determinado acuerdo con los palestinos o de cualquier tipo, lo que se procede es incluso a la retirada de colonos israelíes, que son muy duras y muy crueles, ¿eh? Realmente es para que, en fin, algunos israelíes no se sientan muy contentos con su propio gobierno, porque han sido destinados a los territorios más peligrosos, a los territorios de frontera, tal, y luego, en un momento dado, en función de los intereses políticos, han sido retirados. Las poblaciones son muy cambiantes. También hay que tener en cuenta otra cosa: no corren tiempos ya de desplazamientos demográficos de tipo coercitivo, como se han dado mucho en el siglo XX. El final de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial se sustanció el final de cada uno de los dos conflictos con unos movimientos demográficos terribles que afectaron a 50 millones de personas. 50 millones de personas de ascendencia germánica serán trasladados de Hungría, de Polonia, de tantos países a Alemania. Hungría, ¿qué decir de Hungría? Hungría es un país cuyo 30% de la población no son húngaros y cuyo 30% de la población están fuera de Hungría. O sea, quiere decir que no corren tiempos de eso. En estos momentos ya no es lícito, con los medios de comunicación que existen, audiovisuales y tal, no es lícito proceder a ese traslado poblacional demográfico que ha sido tan frecuente hasta años muy recientes. Entonces, hablar hoy día de desplazar poblaciones, de llevarse palestinos a tierras palestinas, de traer israelíes y tal, es algo muy complicado, ¿eh? No es fácil. Esas últimas imágenes que tuvimos del gobierno israelí procediendo al desplazamiento de ciudadanos israelíes son imágenes muy duras que hoy día el mundo audiovisual que conocemos no se lo puede permitir. Entonces, esa es una solución con la que no cabe contar hoy día. Hay que contar con otro tipo de soluciones, no con esas. ¿Y a cambio de qué se hizo eso? Quiero decir, ¿qué consiguió el Estado de Israel movilizando? Bueno, son momentos en los que, es decir, 1993, acuerdos de Oslo, son los momentos pletóricos de los movimientos pacifistas, los movimientos pacíficos. Alguien llega a soñar con la irrupción, con la creación finalmente de un Estado palestino, aunque fuera muy reducido, nada que ver con aquel Estado palestino con el que había soñado la ONU, pero se llega a pensar que esa posibilidad existe, y entonces Israel estuvo dispuesta a hacer muchas concesiones, entre otras esa de la que también he hablado, de compartir la capitalidad de Jerusalén, que es una miren, les voy a enseñar una imagen, os voy a enseñar una imagen muy bonita, que no quiero pasar por encima de ella, para que entiendan un poco ustedes lo que es, para que entendáis. Bueno, esto es la zona que era fronteriza entre Israel y Líbano, que ha venido a ser poblada por los palestinos cuando en 1970 son expulsados de esta parte mediante el Septiembre Negro. Pero lo que les quiero enseñar, que es muy bonito, es esto es la explanada de las mezquitas. El templo original, el segundo templo, porque los templos son el primero y el segundo. El segundo templo, que se constituye en el siglo VI a.C., viene a ocupar esta parte, nada más que esta parte. Todo esto, que es el recinto del gran templo de Jerusalén, que va a destruir en el año 70 el emperador Tito, cuando destruye el templo, luego en el 135 Adriano va a destruir toda la ciudad de Jerusalén, pero en el 70 solo se destruye el templo. Y por cierto, contra las indicaciones de Tito, según nos cuenta Flavio Josefo. Tito da las instrucciones de no destruir el templo, pero según cuenta Flavio Josefo, pues a un soldado se le escapa una tea, una antorcha, y dado que toda la estructura era de madera, el templo va a arder. Bueno, este gran recinto es el gran templo que va a construir Herodes el Grande en tiempos de Jesús, por eso se menciona tanto en los evangelios, el gran templo que va a constituir Herodes el Grande como ampliación de lo que es el segundo templo. Sigue siendo el segundo templo, no se le llama el tercer templo, se le llama el segundo templo, pero el segundo templo muy ampliado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que se encuentra Herodes el Grande es un monte aquí y otro monte aquí. Son dos montes distintos. ¿Qué es lo que hace Herodes el Grande? Va a construir esto. Esto es el muro de las lamentaciones.
es lo único que queda al día de hoy del templo de Jerusalén. Construye este muro y todo este recinto, todo este pequeño valle entre estos dos montes, lo va a rellenar de escombros y de tierra. No es casual por eso, lo están viendo ustedes aquí, que toda esta parte esté poblada de árboles. Ahí no hay ningún templo, porque si se construyera un templo, presionaría contra el muro de las Lamentaciones y podría llegar a derribarlo para recuperar lo que es la morfología original de la zona. Entonces esta parte está cubierta de árboles, que es lo contrario. Los árboles componen una suerte de armadura que va a hacer que el terreno sea más compacto. Es a los lados de este recinto construido por Herodes el Grande que se construyen las grandes mezquitas. La de Al-Aqsa, en la que tiene lugar el episodio que ya les he conocido de ascenso del profeta Mahoma al séptimo cielo para negociar con Dios, para conocer a Dios, para negociar con Dios. Es un viaje místico, no es un viaje físico. Ni siquiera los musulmanes dicen que se trate de un viaje físico, es un viaje místico, a lomos de un caballo que se llama Burak, caballo alado. Y aquí es donde estaría el verdadero templo de Jerusalén. ¿Cuál es el drama judío al día de hoy? Pues el drama judío al día de hoy es que lo único que les queda del templo es el muro de las Lamentaciones, que lo levanta un rey que ellos detestan, porque no es judío en origen, es el rey Herodes el Grande, de la dinastía Idumea. Idumea es una región que está al sur de Jerusalén y que no es judía, pero por mor de la historia, las alianzas que se constituyen con los romanos y tal, acaba reinando sobre los judíos un rey pagano, que es Antípatros, luego Herodes el Grande, luego sus hijos, tal. Entonces, ese es el drama judío, que finalmente lo que les queda es un muro levantado por un rey que no era judío. Pero esto es lo que al día de hoy queda del templo de Jerusalén. Existe algún movimiento muy utópico en el campo israelí de llevar a cabo lo que sería la construcción del tercer templo, que sería en este mismo recinto y por supuesto destruyendo y acabando con lo que son las mezquitas de la explanada de las mezquitas. Bueno, pues me parecía interesante traerles esto para que entiendan un poco el problema de la ciudad de Jerusalén, que es la que ambas comunidades quieren tener por capital. Aquí lo vuelven a ver ustedes con mucha claridad. Este es el muro de las Lamentaciones, esto es la mezquita de Al-Aqsa, esta es la cúpula de la roca y este es el jardín en el centro que sirve para amalgamar ese territorio constituido entre los dos montes. Había una pregunta ahí, sí. Luego tú, Ángeles. Entonces, étnicamente, ¿qué son? Étnicamente, le agradezco mucho la pregunta. Y no estaba pactada. Étnicamente son lo mismo. Es impresionante, son pueblos semitas. Los pueblos, vamos a la mitología bíblica, se produce el diluvio, se produce el rescate de la humanidad y de lo que es la fauna y la flora por Noé. Cuando termina el diluvio, se repuebla el mundo con los 3 hijos de Noé. Los 3 hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. De Sem, los pueblos semitas, es decir, árabes y hebreos y judíos, israelíes. De Cam, los pueblos camitas. Los pueblos camitas son el África Negra. Y de Jafet, los pueblos jafetitas. Jafet se establece en las islas, según dice la Biblia. Las islas, miradas desde Tierra Santa, ¿qué son? Son Chipre, es Creta, es Europa, en definitiva. Los pueblos jafetitas son los pueblos europeos. Los magos de Oriente no están determinados en el Evangelio de San Mateo. No se dice que sean 3, ni siquiera se dice que sean reyes, se dice unos magos de Oriente, pero son 3 en la tradición posterior cristiana, que tarda en asentarse, por cierto, para que esa tradición de los 3 reyes magos se consolide, han de pasar muchos años. Estamos hablando del siglo IX, X, hay representaciones anteriores donde los reyes magos son muchos, son 7, son 8, son 9. ¿Y por qué 3? Pues una vez más, esa semejanza con Sem, Cam y Jafet, y por eso uno de los reyes magos es negro, el otro es blanco y el otro es cetrino. Es la misma mitología la que subyace detrás del repoblamiento de la tierra por los hijos de Noé y de la historia de los reyes magos. Así que, en definitiva, a su pregunta, son pueblos hermanos. La lengua es muy parecida. Yo no sé, lo tengo...
Sí, lo tengo que preguntar, se lo tengo que preguntar a un árabe, se lo tengo que preguntar a una israelí, si son capaces de entenderse entre sí. Pero las diferencias no son más que las que pueda existir entre el castellano y el catalán. Son lenguas de la misma raíz semítica, son pueblos finalmente. Y de hecho, ya saben ustedes que la mitología, tanto de unos como otros, sostiene que de Abraham viene Isaac, y de Isaac los judíos, y de Abraham con la esclava Agar, pues viene Ismael, y de Ismael los árabes. Y esto lo reconocen los propios musulmanes en el Corán. Está descrito así en el Corán. Lo que pasa es que ellos sostienen en el Corán que el hijo legítimo era Ismael y no Isaac, porque Ismael es hijo de una esclava. Dado que Sara no puede dar a luz, entonces le es permitido el yacer con su esclava Agar y tener, pero luego ya se produce el milagro y Dios hace que Sara pueda concebir y concibe a Isaac, que es el hijo legítimo, pero menor que Ismael. Pues esta es la mitología, en definitiva, creo, vamos, espero haber respondido a su pregunta, son lo mismo, son lo mismo. Son los mismos en teoría, o sea, en origen, porque Sí. la cuestión ahora Hombre. es los judíos rusos que hay también. Ah, muy bueno, sí, sí, también, claro, efectivamente. Ahora bien, sí, es verdad. Mire, yo... Es que realmente... Le voy a contar una anécdota divertida. Este tema, nosotros teníamos en mi casa lo que llamábamos el Club de la Tertulia, invitábamos amigos y traíamos un ponente. Y trajimos, para hablarnos del problema israelí, trajimos a un matrimonio de dos judíos. Habíamos intentado acceder al embajador, el embajador llegó a decirnos que sí, que vendría, pero luego dijo que no, y aquello fue bajando de una manera terrible, lamentable. Luego el agregado cultural también se dio de baja, luego un componente de la embajada israelí, no vino nadie, tuvimos que buscar, y alguien nos dijo, yo conozco un matrimonio que además están muy formados, conocen perfectamente el problema, tienen muchísimas ganas y lo van a hacer muy bien. Y se presentó, se lo voy a decir como es, y va a ser la segunda alusión del mismo tipo que voy a hacer, y alguien va a pensar cosas diferentes sobre, pero vamos, se presentó un judío, alto, rubio, ojos azules, que es que las mujeres que estaban allí no le quitaban los ojos, pero acompañado de una sefardí, bajita, morena, ojos de este, que era lo mismo. Estuvimos los 50 componentes de aquella tertulia que no, vamos, impresionante, pero es curioso, es verdad, a propósito de lo que usted dice, cómo es posible que de la misma raza, de la misma religión, con la misma historia, se presentaran dos tipos humanos físicamente tan diferentes. Y eso que, lo cierto es que el pueblo judío ha sido siempre muy endogámico. Es decir, que la mezcla con los vecinos de la misma ciudad ha sido siempre extraña, excepcional. Pero por excepcional que haya sido, ha producido dos tipos etnográficos completamente diferentes. Y es verdad que un judío askenazí es completamente diferente de un judío sefardita. Así es. Una cosa muy curiosa. Yo, como has nombrado a Tito, y creo que tiene bastante relación con España, Tito fue el que se llevó a todos los judíos cuando cayó el templo, movió a todas las ciudades. No, eso lo hace Adriano, 135. Tito también, evidentemente. No, pero no, el que dice se acabó el problema, porque se han producido cuatro guerras judeo-romanas, ha sido terrible. Tito fue el que dijo, llevaros a estos al otro lado del mar, que era casualmente nosotros. Puede, no lo conozco el hecho, pero será así. Porque además, y parece que significa que era la tribu de Judá la que se trajeron. Bueno, la tribu de Judá, es que la tribu de Judá son los judíos. Bueno, es que eso, no, eso es importante, ahí debemos hacer una paradita. Porque claro, esta charla es la segunda de dos charlas. La primera es el pueblo judío del Antiguo Testamento, veterotestamentario. Básicamente, por resumirlo mucho, cuando las tribus judías, las 12 tribus de Israel se reparten el territorio de Palestina y más, porque también se reparten partes del territorio jordano, y a cada uno de los hijos de Jacob se le otorga a su familia una parte de este territorio, se acaban creando dos reinos. El reino del norte, constituido por 10 de las 12 tribus, y el reino del sur, constituido por la tribu de Judá.
No hablamos de los levitas, los hijos de Leví, porque estos, como se hacen cargo del templo, están repartidos por el territorio de los 11 hermanos. El primero de los reinos, el reino del norte, desaparece en el siglo 8 a.C. Lo conquistan los asirios, Nabucodonosor. Y de esas 11 tribus se sabe muy poco. Prácticamente se acepta que están desaparecidas. No quiere decir que no pueda haber algún componente, pero básicamente se los da por desaparecidas. El reino del sur va a desaparecer un siglo después, y va a ser conquistado por el rey, quizás sea Nabucodonosor, me estoy haciendo un lío. Es Nabucodonosor el que conquista el reino del sur. El reino del sur se constituye del territorio de Judá, y por eso los judíos se llaman judíos, porque son los descendientes de Judá. La teoría es esa. Luego, eso no quiere decir que no haya judíos de otras tribus que formen parte de lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Pero el pueblo judío en realidad sería el pueblo de Israel. Israel es Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Cuando hablamos de judíos es porque estamos hablando de una de las 12 tribus, que es la que mayoritariamente ha sobrevivido. Luego otra cosa muy interesante que le voy a decir a propósito de su pregunta, que me ha venido a la cabeza, cosas curiosas y tal, ¿no? Es decir, cuando uno va por las tierras de España y de otros países, pero mucho de España, y le dicen, no, vete a ver tal ciudad que tiene una judería maravillosa, vete a Gerona, vete a Hervás, vete a tantos sitios, vas a ver una judería maravillosa, y uno llega allí y dice, pues aquí no hay nada, estos son casas normales y corrientes, no tienen nada que ver. Cuando se habla de esas juderías, no estamos hablando de las construcciones que tenían los judíos en aquel momento en el que fueron expulsados. Esas construcciones han desaparecido, y han desaparecido por una razón muy concreta y muy precisa. Las juderías recibían la protección del obispo de la ciudad. ¿Se puede creer esto? El gran protector de los judíos en cada ciudad era la iglesia, y las juderías se establecían en el entorno de la catedral o de la iglesia principal. ¿Qué quiere esto decir? Pero los judíos son muchos, como les he dicho a ustedes, no son ostentosos, no deben serlo, es una cuestión de supervivencia. Ellos invierten en bienes muebles, joyas, tantas cosas, pero nunca en propiedad inmobiliaria. No hacen grandes palacios, hacen casas muy humildes. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando los judíos son expulsados, en 1492, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los mejores terrenos de la ciudad ocupadas por casas que son muy pobres. Por lo tanto, lo primero que hacen los cristianos es derribar esas casas y establecer en ellas sus nuevas casas. Por eso, cuando les hablen a ustedes de juderías, se van a dar cuenta que no van a ver nada. No quedan sinagogas, no quedan casas de judíos, no queda nada. Y el guía se cree que les está usted enseñando una judería. Dice, no, perdona, esto no es una judería. Esto es una construcción del siglo XVI, del siglo XVII, que de ninguna manera puede ser judía. Esto ha sido sustituido. Hay, sin embargo, una judería preciosa en la península ibérica. No es española, es una maravilla, y les recomiendo a todos ustedes ir a verla, que es la de un pueblecito portugués que se llama Castelo de Vide. Ahí se van a encontrar ustedes una judería tal cual se quedó, en la ladera de un monte. Está constituida de unas 100 viviendas, con un par de sinagogas, una más importante, otra menos importante, y ahí van a ver ustedes una auténtica judería. Es la de los judíos españoles, que fueron expulsados en 1492, que se trasladan en un primer momento a Portugal, pensando que se trata de una expulsión como tantas otras. Dentro de 3 o 4 años la cosa habrá amainado, ya no habrá problemas, podremos volver, y se quedan establecidos ahí, juntito a la frontera española. Ahí constituyen una pequeña judería muy pobre, de casas. Yo incluso me vi tentado, visitábamos mucho esa ciudad, de comprar una casita ahí. No saben ustedes lo que son esas casitas, no entro ni yo. No entro ni yo, por el quicio de la puerta no entro ni yo. Eran muy bajitos esos judíos. Había que agacharse para entrar en esas casas. Que me enseñaron, porque yo le pedí a una agencia inmobiliaria que me enseñara casitas de esa judería, por si alguna era, ¿no?, producto de mi interés, ¿no? No compré nada. Bueno, pues esa es una judería auténtica, que no se ha visto transformada en la mejor judería de la península. Pero no creo que exista nada igual en toda la península. Cuando les enseñen a ustedes una judería, no queda nada. No hay judería. Hay un terreno en el que estuvo la judería. Y eso, pues en la práctica totalidad de las ciudades españolas, porque los judíos tenían prohibido tener campo y por lo tanto se establecían en las ciudades. ¿Y cómo?
la protección se la daba a la iglesia, pues muy cerquita de la iglesia. En el alrededor de todas las catedrales de España hay una judería, en la que no va a encontrar una sola casa judía. Sí, hola, bueno, pues enhorabuena por la charla y quisiera preguntar algo aparentemente para usted es muy sencillo. ¿Qué es lo que tiene la franja de Gaza para que haya lo que está viendo? ¿Qué interés? ¿Qué es lo que...? No, para mí, no, yo no sé nada que no se sepa. Para mí simplemente que es donde han terminado concentrados más palestinos, simplemente es una cuestión tan accidental como esa. A medida de las guerras estas que hemos ido viendo, los israelíes han ido avanzando, han ido reduciendo la franja de Gaza, tanto por un lado como por el otro, y se ha quedado reducida pues a este pequeñísimo territorio que equivale a 2/3 partes de la ciudad de Madrid. Y ahí se concentran 2 millones de palestinos, generalmente pobres, no se puede hablar de un nivel de renta per cápita excesivamente elevado, probablemente con un reparto de la riqueza bastante desigual. Yo sospecho que los componentes de Hamás pues, viven mucho mejor que los que no forman parte del partido, y ya está, eso es una cuestión simplemente de irlos arrinconando hasta... Pero esto ha pasado a lo largo de la historia con muchos otros procesos. Miren, le voy a hablar de otro proceso que es muy interesante. ¿Dónde hay poblaciones célticas hoy día en Europa? Pues están en Irlanda, están en Gales, están en Galicia y están en Normandía. ¿Qué tienen en común estos lugares, estos 4 lugares que les he mencionado? Son los extremos de Europa. Y los celtas ocuparon toda Europa. Es el primer pueblo que puebla Europa. Y la puebla toda. Desde los países germánicos, de Centro Europa, incluso eslavos, hasta el sur de Europa. Todo fue céltico. Pero a medida que van llegando las distintas migraciones de pueblos diferentes, los van arrinconando. Y con el caso de los celtas se ve de una manera muy gráfica. Súper gráfica. Coja usted estos 4 lugares que le he dicho, son los extremos de Europa. Si una población viene presionando desde el este, que es por donde han entrado todas las migraciones europeas que han tenido éxito, por el sur, por España, las que han entrado no han tenido éxito, han sido devueltas a su lugar de origen. Es el caso de los árabes españoles. Todas las migraciones europeas que han tenido éxito, primero los celtas, luego los pueblos germánicos, luego los pueblos eslavos, luego los pueblos túrquicos, todas estas han entrado por el mismo sitio, que es por el este de Europa, y han ido arrinconando a las poblaciones preexistentes hasta conseguir este efecto tan curioso y tan divertido. Pues esto mismo es lo que ha ocurrido en Israel. Una cuestión de presión demográfica hasta llevarles a lo que es el corazón de Gaza, porque si se acuerda usted, que se lo he enseñado, Gaza primero tiene, la franja de Gaza primero tiene esta forma, y ha ido perdiendo todo lo que son sus extremos y se ha quedado lo que es el centro donde se ha concentrado. Yo quería, enhorabuena Luis por tu maravillosa ponencia. Gracias, Rosaura, es una amiga. Yo quería preguntarte, dentro de mi ignorancia, Hamás, ¿de dónde sale? ¿De las mismas familias palestinas? ¿Son hijos de los palestinos? Sí, son palestinos. Sí, sí. ¿Pero son hijos de los mismos palestinos, sí, los terroristas? Sí. O sea, sí. Pero vamos, como los etarras son hijos de los vascos, ¿no? Quiero decir, es así. Sí, quizás... No, jamás son claramente palestinos y de los primeros palestinos. Pero nacen de las familias de palestinos. Sí. Luego ellos niegan que esos terroristas sean de la familia, sean palestinos, que nazcan de las familias palestinas, quiero decir. Bueno, también el Lehendakari Ibarretxe en un momento dado dijo que los terroristas vascos eran malos vascos, ¿no? O no eran vascos o eran malos vascos. Bueno, pues cada uno es muy libre de decir lo que quiera, pero jamás tiene un origen claramente relacionado con Palestina, es decir, son los hijos de los palestinos. Quizás, puestos a buscar un grupo terrorista que tenga un origen más variopinto y más curioso, Hezbollah, porque Hezbollah son chiitas, que provienen de la parte del Líbano, que están apoyados por la gran potencia chiita de la zona, que no es otra que Irán, es la gran potencia, y entonces pues ahí sí encontramos una composición etnográfica un poquito más curiosa, más variopinta, pero jamás son los hijos del pueblo, vamos, son los hijos de los palestinos, son claramente palestinos, pero como también lo son los de Al-Fatah, que es el otro grupo. Lo que pasa es que Al-Fatah pues ha venido a moderarse más, porque antes de que existiera Hamás, los grandes atentados los llevaba a cabo Al-Fatah,
de Yasser Arafat. Yasser Arafat, igual que Menachem Begin y tantos otros, era un terrorista, no era otra cosa que un terrorista. Lo que pasa es que se va aburguesando, vamos a decir, para beneficio de la humanidad, ¿no? Y de su propio pueblo. Se va aburguesando y va aceptando la vía política, pero Yasser Arafat fue un terrible terrorista palestino. Y ese proceso de aburguesamiento no se ha producido con el otro grupo, que es Hamás, simplemente. Se trata de eso. ¿Quién los mantiene económicamente? ¿Quién los mantiene? Pues no lo sé. Pero me imagino que Irán, desde luego, pues no sé, tantos. Vaya usted a saber, vete a saber qué partidas de los distintos presupuestos de los distintos países árabes, más bien opacas, pues no van destinadas a... Y luego muchos fondos europeos, curiosamente. Porque uno de los problemas que tiene la cooperación internacional, hablamos de algo todavía mucho más amplio, es el de llegada de los fondos. Si yo conozco especialistas en la cooperación internacional, dicen no es por falta de fondos, no es por falta de fondos. Fondos hay todos los que quieran, pues ya no llegan. Nosotros mandamos 1.000 euros y llegan 10 a destino. Pero eso pasa en todo, ¿eh? Te voy a decir un caso completamente diferente, muy doméstico y del que no se ha vuelto a hablar. Cuando Juanma Moreno se hace cargo del gobierno andaluz en Andalucía, lo primero que denuncia es que de cada 100 euros destinados del presupuesto español a mujeres maltratadas, llegan a una mujer maltratada 10. Los otros 90 se quedan en el camino. Si eso es posible en un estado como el español, más o menos, más o menos organizado, con más o menos organismos de control, en fin, pues imagínate en otros gobiernos donde eso no existe. Entonces la cooperación europea, ¿dónde está llegando? Pues mucha de ella a donde no tiene que llegar, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias. Si alguno quiere...